Bueno, pues si os parece vamos a empezar Vamos. un tema de actualidad que este mes, después de vacaciones, para mí ha sido un poquito traumático, dicho entre comillas, porque hasta hace 10 minutos Juan ha llegado buscando yo noticias razonables para meter en esta tertulia, ¿no? Todo el 70% más o menos de lo que encuentro, no lo he hecho así, pero bueno, son noticias de miedo, de violencia, de terrorismo, qué tremendo. Métele el tema de deportes y nos queda un poquito prensa rosa y poco más. Entonces, el por qué, o sea, se está, lo hemos hablado otras veces, ¿no? Aquí noticias, digamos, nuevas no hay muchas, ¿no? Pero sí se actualizan, digamos, ¿no? ¿Por qué se está poniendo hasta tal nivel el tema de los medios de comunicación? Se están incentivando tanto las noticias que inciden en el miedo, en la violencia, y hay muchísimas otras cosas importantísimas que están ocurriendo en el mundo que no interesan para nada sacarlo. Pero este mes para mí ha sido especialmente difícil encontrar algunas materias distintas a esas de las que podamos hablar. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, el miedo paraliza, ¿no? Cuando tenemos miedo, yo creo, bueno, no soy psicólogo, ¿no? Pero la experiencia es que te paraliza. Yo recuerdo cuando era jovencillo que no es que fuese un gran montañero, que no lo era, pero subía a Sierra Nevada a veces, y yo que soy miedoso, no me cuesta trabajo reconocer, había veces, ¿no? Cuando te encuentras a lo mejor ante una caída o algo, yo me paralizo, y el miedo paraliza, de manera que hay una estrategia de crear miedo, porque eso paraliza a la sociedad, paraliza a la gente. Es un shock, ¿no? Es lo que dice Naomi Klein, ¿no? Que hay unas estrategias perfectamente urdidas para provocar ese shock, esa paralización de las reacciones, de las respuestas de la gente. Y en cierta medida la violencia, pues un poco también, ¿no? Porque la violencia produce miedo. Es decir, cuando tú estás viendo que alrededor tuyo se incendia la convivencia, pues lógicamente te lo tienes que plantear, ¿no? A mí, cuando yo era estudiante en la época ya final de la dictadura, ¿no? Y tenía una beca, yo la vivía con miedo. O sea, claro, para mí ir a una manifestación o ir a una asamblea era superar el miedo. Y no lo superaba porque iba con un miedo terrible, pero era el miedo a perder, a dejar de estudiar si me pillaban, o si ibas a la cárcel, ¿no? La familia. Entonces es que el miedo te paraliza. Para vencer el miedo, he oído algunas veces, ¿no? Que los toreros tienen miedo. Si tienen miedo, imagínate la fuerza que tienen que tener dentro para hacer eso que hacen, ¿no? Yo creo que es eso, es una estrategia, ¿no? Está llegando a niveles ya tremendos, ¿no, Emilio? Yo creo que cada vez somos más personas las conscientes de que la sociedad, la economía, en definitiva el sistema socioeconómico, detrás de él hay una serie de gente que dirigen ese sistema, y que lo que ocurre, por tanto, no es fruto de la casualidad, no es fruto del azar, no es que las cosas sean así por obra y gracia de no sé qué, sino que hay una élite, yo creo que esa es la expresión más adecuada, aunque detrás de ello hay muchas cosas, pero en fin, yo creo que con el término élite podemos ahí englobar el conjunto de personas y el conjunto de instrumentos al servicio de esas personas, que es lo que hacen precisamente dirigir el sistema. En esa dirección del sistema se utilizan estrategias y muchos instrumentos y muchas herramientas. Yo diría que detrás de esos instrumentos, detrás de esas herramientas, detrás de esa estrategia, hay tres grandes líneas subyacentes, algunas más visibles y menos filosóficas, por decirlo de algún modo, y otras más filosóficas y que a lo mejor cuesta más trabajo. Concretamente, la primera a la que a mí me gusta referirme es la creencia en el tiempo. Quizá es de las menos, la más complicada. Eso de la creencia en el tiempo, ¿qué es? Para no extendernos en lo que ahora no corresponde, simplemente es transmitir a la gente una idea continua de estar con la cabeza entre el pasado y el futuro y el pasado.
y que la gente no esté en el aquí y ahora. Y que, por ejemplo, cosas que alguien siente interiormente, siente con claridad que corresponde hacer y que está en coherencia con lo que siente, lo dejes para mañana. Y siempre hay una buena excusa para dejar para mañana. Esto está incentivado por el sistema, está incentivado por la élite dentro de su estrategia. Hay un segundo instrumento que es convencer a la gente de que el mundo en el que estamos es un desastre. Pero no que sea un desastre porque el sistema lo está haciendo un desastre, sino es que es un desastre per se. Constitutivamente, en su propia creación, es un desastre. En el contexto religioso, por ejemplo, son muchas las religiones que de una u otra forma hacen referencia al célebre Valle de Lágrimas. Esto es un valle de lágrimas. Esto, por tanto, es un desastre. Y se transmite subliminalmente o de una forma mucho más clara la idea de que de aquí hay que irse cuanto que podamos, que hay que ascender a algún sitio. En clave, por ejemplo, religiosa es el cielo, que cada religión lo plantea como le da la gana. Entonces, como esto es un desastre, tú lo que tienes es que estar, todas tus expectativas se basan en que el día en que no estés aquí, a ver si de una vez estás en un mundo, estás en una realidad, donde ya por fin puedes vivir de la forma que aquí es imposible vivir porque constitutivamente no hay manera. En el ámbito de las religiones es entre comillas el cielo, pero en el ámbito de la nueva conciencia se ha puesto de moda lo de ascender de dimensión, que la gente quiere ascender de dimensión. Y, oye, pero ¿y por qué no vivimos aquí de una forma distinta que se puede? No, hay que ascender de dimensión. Entonces, claro, hay que escarbar un poquito, ¿no? Entonces, cuando a ti te dicen esto es un desastre, es un valle de lágrimas, tú tienes que buscar la forma de ir al cielo en la próxima vida o tienes que ascender de dimensión, ¿qué es lo que te están diciendo? Cuando escarbas es muy simple y te están diciendo no solamente que no vivas, te están diciendo que para llegar a ese cielo o para ascender a esa dimensión tienes que comportarte, que esa es la clave, de una determinada manera. Tu conducta de vida tiene que ser la que unas normas que son las que ellos mismos han definido, son las que te abren la puerta del cielo o del ascenso dimensional. Y claro, estás pillado, porque a partir de ahí te tienes que adecuar y adecuar tu vida a esas normas. Con lo que un mensaje que, en fin, puede parecer más o menos abstracto, tiene después consecuencias prácticas tremendas en la vida de la gente. Y por fin el tercer gran eje de la manipulación es el miedo, la inseguridad y la incertidumbre. Provocar miedo, seguridad e incertidumbre. ¿Por qué? Lo ha dicho muy bien Juan, porque paraliza. Una persona con miedo queda paralizada. De hecho, me gusta recordar que en las lenguas más antiguas, cuando te vas a las lenguas védicas o cuando te vas al sánscrito, cuando te vas a esas lenguas de las que proceden después estas líneas lingüísticas indoeuropeas, de las que después viene el latín, pongamos por caso, y la mayoría de las lenguas europeas, cuando escarbas ahí, la palabra libertad, su antónimo es miedo. Porque el miedo es la ausencia de libertad. Y precisamente eso es lo que se provoca porque la parálisis hace que la gente no sea libre. Es verdad que en castellano me gusta recordar que este significado de libertad y su antítesis, que es el miedo, se ha perdido. Pero hay lenguas, todavía en el contexto europeo, que lo mantienen a través del famoso prefijo que se pone delante para que signifique lo contrario. No sé, normal, se les pone una adelante anormal, ¿no? En inglés, todo lo que tiene que ver con libertad, la F, la R, la E, el sonido FR, free, en pronunciación, es la clave, es la raíz. Free, de hecho, es libre, freedom es libertad, y sin embargo, cuando le pones una A por delante, constituye el término afraid, que es temeroso, ir por la vida con miedo, el tener miedo. Es decir, en el inglés, por ejemplo, se mantiene, ¿no?, este juego entre miedo y libertad. Y es que es así, e insisto, en lenguas antiguas se ve especialmente claro. Es decir, es como si en esas lenguas tuvieran una percepción que nosotros hemos perdido. ¿Qué es lo contrario a la libertad? El miedo. Y cuando una persona tiene miedo no es libre. Y evidentemente la estrategia de la que aquí estamos hablando se dirige a que tú no seas libre y quedes paralizado. Así que los medios de comunicación simplemente son coherentes con aquellos que son los propietarios de los medios de comunicación y con los intereses de esa élite que utilizan los medios de comunicación para tener a la gente controlada y mediatizada. En las grandes manifestaciones la policía sobre todo da miedo, ¿no? O sea, es que da miedo porque sí, como por la manera de ir, es que esa es la idea, o sea, eso no es casual, ¿no? Nosotros desde la fundación hace un año y pico iniciamos un canal nuevo que era canal de buenas noticias, llamamos Buenas Noticias Espató. Entonces pedimos a través de internet, con un vídeo y correo electrónico, que nos enviaran buenas noticias.
de cualquier parte del mundo, porque es difícil encontrar buenas noticias. Nosotros buscamos alguna, la emitimos. Nadie nos envió ni una buena noticia, nadie. Ahora estamos creando los grupos Espató en ciudades, ¿no? Ahí se están formando en 35 ciudades de 11 países ahora mismo grupos Espató. Y desde Montevideo nos han escrito los que están promoviendo ahí el grupo diciendo: oye, hemos visto el canal de Buenas Noticias, nos parece interesantísimo y se nos vendría muy bien para aquí la Buenas Noticias. Total, que si puede usar los nombres y tal, y le he contestado, digo, mira, basta con que una persona esté interesada para que retomemos el canal de Buenas Noticias Espató. Hoy día tenemos que hacer un vídeo y volver a lanzarlo. Hoy día desde cualquier parte del mundo con un móvil, con un smartphone, puedes hacer un vídeo. Digo, y si no, puedes hacer una foto, una noticia, puedes tener algo. Envíanos la noticia en cualquier forma, en Word, por un vídeo. Envíala, nosotros la editamos y vamos a retomar el canal de Buenas Noticias Espató. Pero claro, aquí no hay profesionales ni hay un equipo, aquí somos los que queramos hacer, ¿no? Entonces vamos a retomar el canal de Buenas Noticias y desde aquí invitamos al que quiera pasarnos cualquier noticia que consideremos que incide en el amor, en el compartir, en fin, en lo que desde aquí vibramos y lo que aquí queremos compartir, que por favor nos las envíen y después del formato las emitimos. Así que estamos todos invitados. Bueno, empezamos con el último informe de la OCDE, que rebaja la previsión de crecimiento económico, ¿no? Somos economistas y volvemos a hablar se sigue hablando siempre del disparate del crecimiento, ¿no? Como si en la naturaleza todo creciera, el árbol creciera, o el crecimiento que tiene un animal pequeñito, pues creciera. Yo no sé si leí en un hámster que si creciera toda su vida a la velocidad que crece, pues sería más que un elefante, pero un poquísimo tiempo, ¿no? En la naturaleza todo tiene un nacimiento, un crecimiento y después se mantiene después de crecer, ¿no? En economía tenemos que seguir creciendo a costa de lo que sea, ¿no? Y se vuelve a insistir todo esto. Me gustaría comentar ahí vuestro sentir sobre el disparate del crecimiento económico. Pues eso es lo que decía Roger Garaudy: el crecimiento es un dios cruel porque exige sacrificios humanos. Esa es, digamos, su primera dimensión, ¿no? Porque el crecimiento de qué, ¿no? Si es que en un mundo limitado, en un planeta que es un sistema cerrado, no se puede crecer indefinidamente, ¿no? Eso por un lado. Pero por otra parte, el aspecto seguramente más inútil de esa idea del crecimiento es lo que se supone que tiene que crecer. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que es el Producto Interior Bruto, es decir, el valor monetario de una serie de actividades que son las que pueden tener valor monetario, que son una parte reducida de las actividades que los seres humanos necesitamos para garantizar nuestro sustento, que es la economía. Por lo tanto, primera barbaridad, que se mide solo una parte de las actividades económicas y además la parte seguramente menos satisfactoria, porque por ejemplo las actividades de cuidado, las que nos garantizan que se reproduzca la vida, las que se basan en el cariño, en el afecto, no cuentan, ¿no? Y luego no solamente es que sean las que tienen expresión monetaria y deje fuera cualquier otra que no tenga expresión monetaria, sino que además se mide el crecimiento sin la más mínima mención por ejemplo, a la calidad, a qué crece, ¿no? Yo le pongo, cuando explico esto a mis alumnos, les digo, el presidente del gobierno le encargó al ministro de Economía que hiciera un plan para que aumentara el PIB, para que creciera la economía. Estuvo pensando el hombre y propuso contratar máquinas, personas, trabajadores, directivos y tal, para repoblar el territorio. Y claro, el presidente le dio un gran abrazo, lo felicitó porque efectivamente la economía iba a crecer, el PIB iba a aumentar y tuvo tanto éxito que al año siguiente le dijo al ministro que volviera a poner en marcha un nuevo plan para que aumentara el PIB, y el tipo ya no se le ocurre, ya había agotado la caja de las ideas
y después de darle vuelta llega al presidente y dice, ya tenemos la fórmula para este año. ¿Así? ¿Cuál es? Dice, pues vamos a contratar máquinas, personas y vamos a quitar los árboles. Y claro, el PIB volvió a crecer. Sí, sí. O sea, crecen las enfermedades, las ambulancias, los accidentes de tráfico, los vertidos en el mar, la contaminación, el sufrimiento de la gente, y aumenta el PIB. Es que somos tontos. O sea, no tiene... yo le digo a mis alumnos, el Producto Interior Bruto, es que brutísimo, ¿no? Bruto. Entonces es muy interesante porque hay muchos economistas y muchos, incluso dirigentes políticos, no necesariamente, digamos, de izquierda, como Sarkozy, que promovió una comisión internacional para que se diseñen indicadores que tengan en cuenta el bienestar objetivo. El bienestar no es solo que aumente la masa monetaria o que aumente la actividad que tiene expresión monetaria, sino todo aquello que garantiza realmente el sustento del hombre, que es lo que es la actividad económica, ¿no? Y hay propuestas muy interesantes, incluso que plantean medir, aunque es un sentimiento muy subjetivo, evidentemente no sería fácil, ¿no? Nada de esto es fácil, ¿no? Pero incluso se plantea medir la felicidad, que insisto que es algo muy subjetivo, y a cualquiera por la calle le preguntamos para usted qué es ser feliz y nos diría una cosa distinta, ¿no? Pero hay que aproximarse de alguna manera también a esos conceptos de la vida que, siendo muy determinados por nuestra subjetividad, pero que en realidad son los que tienen que ver con lo importante en la vida económica. La economía es garantizar lo que garantiza el sustento del hombre, y el sustento del hombre, del ser humano, se me ha ido la frase que decía Polanyi, no viene dado solo por lo que tiene, lo que vale en dinero, sino que hay que ver realmente que puede satisfacer nuestras necesidades auténticas, ¿no? No es fácil, pero sí es verdad que ya hay avances, y es muy interesante porque cuando se ven estas propuestas de indicadores nuevos en donde se mide el rendimiento de las economías, no solo a través del Producto Interior Bruto, sino a través también de otros componentes como la sanidad, la educación, la mortalidad, la participación de las personas, la democracia, en fin, que no tienen que ver solo con el dinero, pues lo que observamos es que países que tienen un gran avance en el Producto Interior Bruto, en la actividad monetaria, sin embargo, en indicadores que tienen que ver con el bienestar, pues no lo tienen. Y una última idea también muy interesante que se ha estudiado en Estados Unidos, que yo sepa, no sé si en otros países, pero en Estados Unidos se comprueba cómo el Producto Interior Bruto, la economía tal como la entendemos, crece, y el sentimiento de felicidad de la gente sigue igual. O sea, significa que aunque aumente, el hecho de que aumente más la actividad económica no significa la actividad económica tal como la medimos, tal como la percibimos. Así que eso es algo que hay que cambiar. Y dicho eso, esta reflexión sobre el tema del PIB y del crecimiento no quiero dejar pasar. Es que eso que has dicho de la OCDE, va a bajar el crecimiento y tal, forma parte de la primera cuestión que hemos hablado, el miedo. Sí. Porque es que va a venir la economía, que se va a venir abajo, que tal, no sé qué, que no hay gobierno, que para arriba y para abajo y tal. Es crear ese shock, ¿no? Y además, por cierto, la prueba de que eso es así es que la OCDE, ya lo he dicho muchas veces, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco de España, el Gobierno de España, son los que más se equivocan. O son torpes, o son los más torpes, no creo, o son los más sinvergüenzas, ¿no? Yo creo. No creo que sean torpes. Has dicho muchas cosas interesantes, ¿no? Te has parado, perdóname Emilio, te has parado y cuando has dicho de lo que decía tus alumnos, vamos a destruir aquel país. Lo vamos a destruir y después lo vamos a reconstruir. Ahí te has parado, pero hasta eso se está llegando. Sí, se ha hecho ya, ¿no? La historia. La guerra. Sí. Vamos a destruirlo. Dice, vamos a tirar los árboles, vale, y termina, y ahí sigue. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a cargarnos aquel país y después lo vamos a reconstruir. Y seguimos. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Las guerras son la mejor salida para las crisis. Voy a decir algo que espero que se me entienda, pero claro, afortunadamente
hemos tenido una crisis ahora tan grande y tenemos un volumen de deuda tan gigantesco que sería inconcebible la guerra que podría absorber todo eso, pero en fin, todavía no hay que descartar aquí no hablamos la de esos locura, potenciales, ¿no? sí, de esos potenciales preferimos no hablar, ya se encargan otros medios de hablar. Cuando compartimos con cualquier amigo o con cualquier persona, sabemos que los objetivos que esa persona exprese para su vida, su deseo, ¿no? Te está hablando de cómo es esa persona. No sé, pues hay gente que todo su mundo y todos sus objetivos, yo qué sé, pues puede ser el hacerse rico, pongamos por caso, ¿no? Y a lo mejor hay personas que su aspiración es ser feliz, pongamos por caso. Son parámetros distintos, cada cual faltaría más en su derecho de aspirar a lo que considere oportuno, pero es indudable de que esa aspiración, una vez que se manifiesta, te dice un montón acerca de esa persona. Bien, hablamos ahora de economía, hablamos del sistema socioeconómico en el que estamos. Que el crecimiento, entre comillas, sea el objetivo del sistema, te dice cómo es el sistema. Ya está. Es decir, y además este sistema no puede tener otros objetivos que no sea, por ejemplo, el crecimiento o cosas parecidas, porque es como es. Es que no da más de sí. No se le pueden pedir peras al horno. Es decir, un sistema mercantilista, economicista, productivista, ¿qué puede esperar? Pues claro que a la hora de plantear objetivos sea algo como el crecimiento, ¿no? Esa idea tan propia del siglo de las luces, que después ya fue poco a poco descarrilando, que es el tema del progreso, ¿no? Pero claro, el ir hacia ¿a dónde? ¿No? La pregunta del millón es, bueno, ¿y hacia dónde? Y crecer, entre comillas, ¿hacia dónde? Juan lo ha dicho muy bien, claro, cuando tú mides el PIB, los temas que incentivan al PIB, no digo todos, pero muchos de ellos, él ha puesto una ristra de ejemplos, son precisamente los que a ti, como persona, te molestan, entre comillas. No sé, un atasco, pongamos por caso, aumenta el Producto Interior Bruto, y evidentemente a las personas que están dentro del atasco pues no lo hacen ni pica de gracia el atasco. Entonces, para mí creo que es bastante obvio que el sistema se identifica en sus objetivos y que el crecimiento sea el objetivo del sistema y que el PIB, Producto Interior Bruto, sea precisamente el santo grial, ¿no? Que pone en evidencia ese crecimiento, pues te está diciendo simplemente cómo es el sistema y que no nos podemos sorprender. Que hay posibilidades de medir cómo evoluciona la sociedad, cómo evoluciona incluso la economía de una forma distinta, claro, pero es que este sistema no da para eso. Se da la circunstancia de que hace ya muchos años, en un estamento tan poco sospechoso para la élite, porque también la élite lo controla, como en Naciones Unidas, la Agencia de Desarrollo, el PNUD, elaboró un índice de desarrollo humano, y en los informes de PNUD anuales, que tienen ya una dilatada historia, bueno, pues todos los años se nos plantean las actualizaciones de ese índice de desarrollo humano. Es un índice sintético de multitud de cosas, donde está por supuesto la economía, pero donde hay otras cosas aparte de la economía, donde hay parámetros sociales, donde hay parámetros educativos, donde hay parámetros de salud, para poner en evidencia algo más que esos números fríos de que un atasco provoca un incremento un crecimiento de la economía. Y como ese índice tiene ya una trayectoria dilatada, se puede analizar y se puede acudir al mismo, y uno se lleva sorpresas. ¿La sorpresa cuál es? Bueno, sorpresa relativa, de que el ranking del PIB y el ranking del índice de desarrollo humano, que insisto, lo elabora una agencia de Naciones Unidas, no es que lo esté elaborando una agencia de Naciones Unidas. El ranking de países puesto en fila de PIB y el ranking de países puesto en fila del índice de desarrollo humano, pues tiene una enorme discordancia bestial. Por ejemplo, los dos países que en PIB encabezan el planeta, Estados Unidos y China, no aparecen en los 10 primeros lugares. Me parece que Estados Unidos está en el lugar 14º y China está perdida. China está perdida dentro de ese ranking. Y viceversa, países que desde el punto de vista del PIB pues están en posiciones medias, incluso en posiciones de medio para abajo, pues son los que encabezan los índices de desarrollo humano. Es cierto que en mi corazón, que es lo que late, que lo que realmente nos tendría que ocupar es tener una conciencia y tener una información sobre la felicidad de la gente. Y efectivamente, como ha apuntado también Juan, ¿y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se mide? Cualquier procedimiento que sigamos para medir el índice medio de felicidad de una sociedad, de un país, va a tener sin duda ningún fallo.
Pero ojo, el Producto Interior Bruto tiene multitud de disfunciones a la hora de medir lo que quiere medir, ¿no? Que al fin y al cabo es un sistema de contabilidad nacional, pero que no termina de acercarse ni incluso a esos mismos parámetros de la contabilidad. Entonces cualquier procedimiento que se utilice es siempre un procedimiento que va a dejar, no va a ser fiel al 100%. Pero si hubiera realmente voluntad, porque el sistema, los que están detrás del sistema tuvieran esa voluntad, que no tienen, no sería complicado en absoluto elaborar un índice que, partiendo precisamente de este índice de desarrollo humano del PNUD, pudiera dar un pasito más, metiendo algunos indicadores más de estilos de vida, de algo tan obvio como puede ser, por ejemplo, los tratamientos que haya en materia de depresiones de personas, las enfermedades psíquicas, no solamente las enfermedades físicas, meter una serie de parámetros que te servirían, ¿no? Suicidio, ¿no? Para llevar a esto. Por supuesto, el indicador de suicidio es un indicador muy llamativo al respecto. No, llevaríamos sorpresa. Y eso nos permitiría irnos acercando a esa felicidad. Por un procedimiento indirecto se habla de que el país con más felicidad del mundo no está ni por supuesto en cabeza del ranking de PIB, ni siquiera está en los primeros puestos del índice de desarrollo humano. Pero sí hay distintos estudios que yo creo que han calado, porque esto que voy a comentar creo que es conocido, que sitúan a Bután como el país con mayor índice de felicidad del mundo. Y en el libro El Tránsito hago referencia a cómo en un momento concreto en la BBC, concretamente un periodista de la BBC, le interesó este asunto. Bueno, porque un país que no está ni mucho menos en la cabeza económica, porque es el país que, según distintos informes, distintos estudios, es el que tiene mayor felicidad en el mundo. Y se fue para allá, y con un equipo de la BBC, y no encontraban parámetros ni razones. Es verdad que cuando llegas allí, dicen, yo no lo conozco, notas que aquello va a otro ritmo, pero no encontraban razones objetivas, por ejemplo, parámetros económicos ni socioeconómicos que le dieran en la clave del asunto. Y esta persona, en el tramo final de sus investigaciones, finalmente publicó un artículo en prensa muy sesudo, llegó a la conclusión de que, después de haber hecho multitud de encuentros, fue un monje zen y otro periodista los que le dieron en la clave. Y fijaros la razón tan curiosa que es la conclusión de este estudio. Con esto no quiero decir que forzosamente esa tenga que ser la conclusión, pero no deja de ser curioso que cuando alguien se mete en profundidad llegue a la conclusión de que la razón es tan sencilla como que en Bután hay una práctica muy instalada en la sociedad que viene de padres a hijos y que trasciende los temas religiosos, no tiene que ver con los religiosos, es una especie de pauta social, según la cual durante unos pocos minutos al día, normalmente 5 minutos al día, la gente reflexiona sobre la muerte. Es normal, es decir, hay más forma que aquí es normal que todos los días tengamos partidos de fútbol en la tele, pongamos por caso, pues allí forma parte del uso social el que durante 5 minutitos o menos tú hagas una mínima reflexión sobre la muerte. Es decir, el hecho, ¿y si yo ahora mismo fallezco? ¿Qué temas son los que me quedaría pendiente? ¿Cuáles son los círculos que tendría que haber cerrado y no he cerrado? En mi situación, en la de mis seres queridos. 5 minutitos, ¿no? Y esto que a lo mejor desde la mentalidad occidental decimos, Dios mío, esto es tremendo, es decir, eso puede ser una obsesión, la muerte se puede convertir en un tema obsesivo. Pues no, la realidad de esa sociedad es que no solamente no se convierte en algo obsesivo, sino que te permite a tener más conciencia sobre tu vida, te permite llevar a cabo cosas que sin esa reflexión no haría, y esas cosas curiosamente te llevan a ser feliz, te aportan un nivel mayor de felicidad, y esta es la conclusión del estudio. Entonces, efectivamente, el crecimiento como medida no tiene ni pie ni cabeza, es simplemente un indicador maravilloso que nos dice claramente cómo es el sistema que quiere ser medido y pretende ser medido mediante ese indicador, y no deja de tener algunas consecuencias indirectas auténticamente dignas de mención. Y no sé si os ha llegado la información de que en el debate del Estado de la Unión Europea, el presidente de la Comisión Europea, bueno, pues tenía un discurso preparado. Y el discurso es el que se entrega a los medios de comunicación, no es una cosa que sea secreta. Y él después lo que hace es leer el discurso. Bien, pues hubo algunas partes del discurso que el hombre finalmente recortó por tiempo, porque conforme iba exponiéndolo se iba a ir más allá del tiempo que tenía establecido. Pero después otros párrafos los fue saltando por razones que solamente él sabrá. Pero en particular hay un párrafo que se salta, que es sobre el crecimiento del empleo en la Unión Europea,
que es un tema importante desde el punto de vista del Estado de la Unión. Entonces, él pone en valor que en la Unión Europea se han creado 5 millones de puestos de trabajo en el último año y que eso pone de manifiesto. Pero claro, en ese párrafo hace referencia a que hay un país que ha sido el auténtico motor de creación de empleo en el contexto de la Unión Europea, porque de los 5 millones ha creado 1 millón, ni más ni menos que de puestos de trabajo. Y ese país es España. Y entonces hace una referencia positiva sobre este hecho y sobre el hecho de que la economía española haya sido capaz de crear 1 millón de puestos de trabajo. Y en la prensa internacional, y yo lo he conocido por un amigo que trabaja en el ámbito de la Comisión Europea, ha sido muy curioso porque antes de la lectura del discurso hay 2 asesores de la Comisión Europea que le dicen al presidente de la Comisión que no se meta en ese avispero, porque puede abrir un debate sobre lo que es realmente la creación de empleo y qué significa crear empleo, porque España puede ser un tema para poner en valor cuantitativo, pero que en cuanto que alguien le haga una pregunta sobre la calidad del empleo que se ha creado en España, todo lo que él haya querido montar sobre la creación de empleo en Europa se le va a convertir precisamente en una caja de Pandora de donde pueden salir los peores elementos. Entonces el hombre lo que hace es suprimir, no llega a leer la mención a España y a la creación del 1 millón de puestos de trabajo, porque los españoles, sin necesidad de que sean economistas, nosotros que lo somos con más motivo, sabemos lo que se esconde detrás de esta estadística. Claro, lo que se esconden son contratos basura, son contratos parciales, son contratos con un horario absolutamente esclavizador, con sueldos absolutamente de miseria, y es otra forma, ¿no? Es decir, es otro indicador. ¿Qué es eso de la creación de empleo? El crecimiento del empleo, claro. Lo que se esconde detrás de esos indicadores, me parece que cada vez más gente lo tenemos claro. Sí. Bueno, hay otra noticia que no sé si decirla o no porque sigue con el mismo informe de la OCDE. Bueno, pero creo que es obligada. El no acuerdo entre los partidos para formar gobierno en España. Este informe es que es obligado. La última vez no lo tratamos, ¿eh? O sea, un año ya hablando de lo mismo. Pero bueno, este informe de la OCDE que hemos comentado anteriormente considera también una amenaza para España la ausencia de gobierno. Bueno, creo que es importante porque seguimos viviendo, hablamos, esto es actualidad y seguimos cuando lo ve, dice, pero ¿qué actualidad es si llevamos...? Es otro engaño, o sea, claro, seguimos lo jugando. que es una amenaza para la OCDE y para más gente no es la ausencia de gobierno, lo que es una amenaza es que haya un gobierno distinto a como a ellos les gustaría que fuera el gobierno, eso es la amenaza, y hasta que no se cierre esa posibilidad, pues van a estar diciendo que es una amenaza, pero si es que el problema es que hay algo que en estos momentos está sobrando, que sobra, que incomoda, que crea problemas, que no saben cómo quitarse, y es las elecciones. Las terceras. En general, las elecciones, los referéndums ya es como el diablo, porque claro, ya había ocurrido en Europa en varias ocasiones que se somete algo al referéndum, sale lo contrario y unas veces repiten, otras dicen que no, que ahora y ya después de lo del Reino Unido o lo que sea en Grecia, pues es que a la gente no se le pueden preguntar determinadas cosas. Claro, hay que preguntar a ver si la feria es el fin de semana o no es fin de semana. Ese referéndum sí es una cosa, eso no es populismo, eso es recurrir a que la gente exprese su opinión. Ahora, si tú planteas que las cuestiones de las que depende el bienestar, la felicidad, la vida de la gente se someta al juicio de la población, pues es que eres un populista, ¿no? Claro, el problema es que como haya posibilidad de formar gobiernos contrarios a lo que quieren, pues empieza a removerse las entrañas, y ahí lo estamos viendo, ¿no? A la presidenta de Andalucía sentándose con los grandes empresarios a ver si conspira, a ver si nos sacan esto adelante. En fin, es una opereta porque tienen mucho que perder. O sea, las grandes empresas han conseguido generar un estado de cosas que le es muy favorable, es que lo tienen todo, todos los privilegios, y pueden delinquir y no pasa nada, pueden quedarse con el dinero de los demás, se quedan con todo y nadie les pide cuentas. Hace poco hemos sabido de los 50 y tantos mil millones
de euros que se le dio a la banca, que se le han dado más, pero bueno, bastante más, bastante 3 más. o 4 veces más por lo bajo. Ujú. ¿Cuánto han recuperado? 1000 y pico. Y nadie pide cuentas, porque un gobierno que había dicho que iba a recuperar todo y ahora no recupera nada, tendría que haber un organismo que le dijera: usted siéntese ahí, que le vamos a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Por qué? O usted mintió, o ha habido algo que efectivamente ha impedido que sea así, explíquese. No hay rendición de cuentas, y claro, la rendición de cuentas es fundamental en la vida social, en la vida política, incluso en la vida personal, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está ocurriendo con la OCDE, que le sobra esto, y ahora aquí hay una situación en la cual los ciudadanos han creado una situación un poquito más compleja o distinta a lo que pensaban que iba a ocurrir, que era que dos partidos se fuesen más o menos turnando, y están de los nervios. Eso es lo que pasa, ¿no? Pero yo comentaba en una ocasión que cuando en mi época de bancario, empleado de banca, me llamaba mucho la atención los préstamos que la banca daba a los partidos políticos y a políticos, personas físicas, ¿no? Préstamos que iban directamente fallidos, directamente, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, pues yo te doy préstamo, financio todo tal, y después, en fin, es la puerta giratoria que hablamos, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, lo importante, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero nosotros lo decimos y que, bueno, que tomemos conciencia, ¿no? En este contexto que estamos compartiendo ahora, permitidme que ponga el acento en lo siguiente, fijaros, porque es todo para mí es toda una muestra de cómo desde los medios de comunicación y los instrumentos de manipulación se van calando los mensajes en la gente. Y cosas que yo estoy convencido que no hace mucho tiempo me refiero a no hace muchos años, ninguno de esos medios, y mucho menos un responsable político que tiene que conseguir votos, ¿no?, se hubiera atrevido a plantear. Hoy se plantea con la mayor tranquilidad del mundo. Me refiero al hecho de que desde una serie de otras de los bandos políticos y en el contexto de los medios de comunicación, la principal razón que se está poniendo sobre la mesa para que la gente entienda lo importante que es formar gobierno es que hay que recortar, que hay que hacer recortes, que hay que hacer un ajuste presupuestario de no menos de 10.000 millones de euros. Pero eso se dice con toda tranquilidad. Es decir, se le está diciendo al ciudadano: usted, como ciudadano, está interesado o debe estar interesado en que haya gobierno, porque un gobierno es imprescindible para que usted viva peor, para recortarle sanidad, para recortarle educación, para recortarle pensiones, para recortarle, en el caso de los funcionarios, yo que sé, las pagas extraordinarias. Es paradójico, pero sin embargo no hay el más mínimo problema. No, es que la Comisión Europea nos ha dicho que hay que hacer, claro, como no hay gobierno, no se puede hacer esos ajustes presupuestarios, y se necesita un gobierno para llevar a cabo esos ajustes presupuestarios. Mire usted, yo como ciudadano, la conclusión lógica, si tuviéramos una forma de razonamiento no mediatizada, mire usted, pues que no haya gobierno, virgencita, que me quede como estoy, es decir, ya está, pues no, por favor, sin gobierno, ¿no? En el ámbito en el que yo ya más me muevo, que es la administración pública, yo soy funcionario, ¿no? Hubo yo no sé si llamarle filtración, no sé cómo llamarlo, en cualquier caso los medios de comunicación tienen que escribir de cosas, y es que en el 5 días, en el mes de julio, salió una información acerca del borrador que el gobierno en funciones tenía preparado de los presupuestos del Estado. Y en ese borrador, por dónde le iban a meter los muertos para reducir las cantidades que la Comisión Europea. Y una de ellas era la eliminación de la paga de Navidad, la paga extra de Navidad de los funcionarios. Entonces, claro, yo recuerdo esto, hablarlo con mis compañeros, y por lo menos en mi ámbito, si ha calado, bueno, por favor que no haya gobierno, o por lo menos que tarde un poco en formar el gobierno, y que ya no le dé tiempo a quitarnos la paga extra de Navidad. Entonces, ahora a ver si la quitan con elecciones en diciembre, ¿no? Ya no le da tiempo, vamos a decir. No, ya casi no le da tiempo, ¿no? Porque ya mientras que estos medios se organizan después de las elecciones vascas y catalanas, pero pongo subrayo esta, porque no deja de tener su punto de gracia, de que intenten convencer a la gente de lo importante es que tener gobierno, porque el gobierno es necesario para que la gente viva peor. No deja de tener su punto de gracia. Y no deja de tener su punto de gracia de que la gente además entre al trapo de ese mensaje y lo haga suyo. No es francamente algo estridente, ¿no? Y con el tema que ha planteado Juan, que además siempre está bien el recordarlo, ¿no?,
de la ingente cantidad de dinero público que ha ido a parar a manos de la banca privada, en lo que yo creo que ha sido el mayor desfalco, la mayor estafa de la historia de la economía y de vaciamiento de las haciendas públicas. Cuando hablamos de euros, sobre todo de grandes cantidades, la mayoría de la gente, aunque también tiene su punto de paradójico, pero la mayoría de la gente no termina de hacerse una idea de lo que se está hablando. Hay que tener en cuenta que 6.000 millones de euros es 1 billón de pesetas. 1 billón de pesetas. Por tanto, esos 50.000, 60.000 millones de euros que han desaparecido, que son muchos más, como apuntaba Juan y como apunto yo, pero bastante más, no menos del triple. Pero en fin, no entramos en ese punto ahora. Esos 50.000, 60.000 millones que han desaparecido son casi 10 billones de pesetas. Es una auténtica barbaridad. Tener en cuenta que ahora lo que se está hablando de ese ajuste presupuestario que tiene que hacer el gobierno, y por eso necesitamos gobierno, es de una cantidad muy importante, son 10.000 millones de euros. Claro que es más de 1,5 billones de pesetas, es un recorte enormemente importante. Eso tiene consecuencias en la obra pública, eso tiene consecuencias en el gasto social, eso tiene consecuencias. Pero estamos hablando de 10.000 millones y aquí, sin embargo, se han evaporado 50.000, 60.000 y parece lo más normal del mundo, ¿no? Las contradicciones son absolutamente palmarias y absolutamente evidentes, ¿no? Y a partir de ahí, lo único que, como siempre hacemos en esta tertulia, bueno, poner elementos de información para que la gente, al tener esa información, cada cual llegue a las conclusiones que entienda de corazón y entienda en su intelecto, ¿no? Pero es verdad, ¿no?, que estamos en un sistema que es francamente tan disparatado que llega ya a ser cómico, ¿no? Y finalmente, pues yo como funcionario estoy muy feliz de que no haya gobierno, porque parece que de esa forma voy a tener la paga extra de Navidad. El tema de los bancos no hemos parado ahí, porque me ha hablado de otros muchas veces. No es dinero ya que se le ha dado, el dinero que los famosos intereses de deuda pública, ¿no?, que estamos pagando unos intereses que son legales, que además se ha cambiado la Constitución en el 2011, en fin, lo que me ha hablado, para pagarle a los bancos los intereses de una deuda pública, que si tuviéramos un banco central autónomo, como tiene, no sé, la Reserva Federal o Japón o el Reino Unido, pues no habría, ¿no? O sea, que eso es legalmente, cambiamos la Constitución, ahí si se ponen de acuerdo, pues vamos a cambiar la Constitución para que los intereses y la deuda sea prioritario con respecto a... En fin, que si empezamos a sumar, nos están quitando... Me estoy recordando ahora, Juan quizás tenga el dato mejor que yo, pero yo creo que cuando la caja de las pensiones, que es la caja de lo que la gente cotizamos y la salida que tiene por el pago de pensiones, históricamente ha tenido un superávit. Creo que valorado en euros, el mayor superávit que ha tenido en su historia esa caja son 62.000 millones de euros. Claro, ahora está paupérrima la pobre caja. Pero claro, es que fijaros que el mayor superávit de la caja de pensiones, que es lo que asegura en definitiva de las pensiones históricamente, haya sido de 60.000 millones de euros en número redondo, vamos a ponerlo en comparación precisamente con estos 50.000 millones que de golpe se han perdido porque se le han regalado a sociedades privadas. Es muy fuerte. Vamos a pasar a la última pregunta de este programa de hoy, y habla de la Unión Europea, que solo ha cumplido el 7% de lo pactado sobre los refugiados. El 7%, con lo que está ocurriendo, ¿no? Es que no hay palabras. O sea, la Unión Europea es en estos momentos es que es un foco de lo peor que uno puede esperar del ser humano, ¿no? O sea, es que yo no encuentro palabras. Está demostrando lo que es la Unión Europea, un acuerdo entre mercaderes. A mí ¿Pero para qué? ¿Un acuerdo para qué? Bueno, pues para que hacer negocios. Sí, pues lo que les interesa son los negocios. A mí me contó una vez, tenía una amiga que era una directiva de una empresa multinacional, no voy a decir del sector, pero bueno, farmacéutico, y me estaba contando, dice, mira Juan, ¿tú sabes lo que es la Unión Monetaria y Europa? Te voy a explicar, mira, yo trabajo en tal empresa, dice, Europa es esto, y pintó una serie de cuadritos de tal, Francia, Italia, Alemania, España, tal, ¿no? Y pues tomó en cada cuadrito pues un color, ¿no? Y dice, en cada sitio tenemos que ir allí una moneda. ¿Tú sabes lo que es la Unión Monetaria? Y entonces cogió un color y puso todo el mismo color y dice, pues que ahora podemos trabajar ahí, nosotros nos movemos en el mismo sitio y ya no tenemos ningún problema de... Es que esto es la Unión Monetaria, ¿no? Y no se ha puesto sobre la mesa
que una unión entre Estados tiene que ir acompañada de valores, de compromisos cívicos, de compromisos hay, pero no se cumplen. De compromiso, bueno, sí, hombre, de compromiso que vayan más allá del papel, ¿no? No interesa, no pasa nada. No pasa nada. Es que no hay, como además no hay, como decía antes, mecanismos de rendición de cuentas, es decir, que se le pueda pedir cuentas a quien toma las decisiones, pues no pasa nada, porque si no cumplen esos compromisos, no va a pasar nada. Y luego además tenemos unos gobernantes que son tan incompetentes, tan cínicos y tan impresionantemente ajenos a cualquier sentido de la seriedad, del rigor, de la humanidad, como el nuestro, Rajoy, que cuando se han tomado estas decisiones tan nefastas, hasta las ha justificado, no se daba cuenta, ha hecho declaraciones en algún momento antes de que se viera después lo que había ocurrido, que en un primer momento la justificaba, los acuerdos con Turquía y tal, ¿no? O sea, es tremendo, y no veo la manera de reclamar eso. ¿Cómo es posible que no estemos en la calle con eso, ¿no? También es un poco da pena los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las ONG. ¿En qué están? ¿En qué piensan? Los partidos, digamos, que uno cabría esperar que tienen estas preocupaciones de izquierdas, cuando tienen por delante la corrupción diaria que hay, la desigualdad tan tremenda que está creciendo, la inhumanidad que estamos viendo, ¿por qué no llaman a la gente? ¿En dónde están? ¿Qué hacen? Ve uno las declaraciones que hacen en las televisiones estos días. Eso es. Entonces, pero que no nos sirve para desanimar. No, hombre, desanima en el sentido cerebral, racional del término, es decir, es que eso no me produce ánimo. Lo que ocurre es que hay que combatirlo, y es que hay que encontrar fuerzas de respuesta frente a eso, ¿no? Fuerte. Más que combatirlo, nosotros nos acostumbramos a decir, toma conciencia, no lo combatas porque lo estás haciendo más fuerte, ¿no? Yo tengo la semana que viene una reunión con un amigo que hace 5 o 6 años me dijo, tengo que verme contigo, ¿verdad? Vamos a constituir un partido político. Lo que me está diciendo, sí, vamos a meterle un virus al sistema, vamos. Y, ¿pero qué estás hablando? ¿Tú sabes lo que hace meterle un virus? Lo haces más fuerte. O sea, combatir eso, desde nuestro punto de vista, es hacerlo más fuerte. Eso hay que dejarlo que se hunda, se está cayendo. Lo decimos en Recuerda Televisión por activa o por pasiva. Tardará más o menos. El logo de la Fundación Espatón. Se está cayendo un mundo y están haciendo otro. ¿Qué quieres? ¿Ayudar a que se caiga el mundo? Con lo cual lo haces más fuerte y tú te caes con él. O creas un mundo nuevo desde otros principios, ¿no? Pero sí, lo importante es tomar conciencia. Las tomas de conciencia de lo que está ocurriendo nos debe servir, por lo menos así lo sentimos, así lo siento yo, hablo por mí, de que algo está cambiando. Y ese cambio procede desde el interior, porque fuera nada va a cambiar. Pero cambiemos nosotros, y una vez que cambiemos nosotros y seamos muchos los que cambiemos, el exterior cambiará. Porque nosotros hemos cambiado, pero desde luego, desde mi punto de vista, sin luchar. Y eso es unir, Enrique, el que vivido una experiencia, saquemos aprendizaje de la experiencia. Aprendizaje en conciencia, y ese aprendizaje además tenga una implicación y un impacto en nuestra forma de vida, en nuestra forma de vivir en el día a día. Con ello me refiero al hecho de que yo me declaro solemnemente engañado, y he sacado mis conclusiones y me sirve de experiencia por todo lo que es la Unión Europea. Yo ha habido una época de mi vida en donde, sinceramente, he creído en lo que se me decía. Sí. He creído que la Unión Europea sería un espacio que permitiría una mejor convivencia, permitiría ir fortaleciendo una Europa de los ciudadanos, que esa unión fortalecería los pilares del estado del bienestar. Yo he estado convencido, totalmente convencido de que era así. Claro, va pasando el tiempo, se van dando los hechos y los acontecimientos, te vas dando cuenta de cosas que aquí hemos ido compartiendo en tertulia, te va dando cuenta de que es el único espacio donde, por ejemplo, la parte monetaria tiene el organismo oficial que crea la moneda, que no puede hacerle llegar dinero directamente a los estados, sino que tiene que hacerlo a través de la banca privada, pongamos por caso. El hecho de que el Parlamento Europeo, mucho antes de que incluso la crisis estallara, pues no sabe muy bien por qué aprueba una moción
diciendo que en el ámbito legislativo europeo la jornada laboral se puede extender hasta las 62 horas, cosa que en aquel momento pareció casi una broma de mal gusto. O sea, esta gente del Parlamento se han vuelto locos, pero claro, después va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de que efectivamente, de que empiezan a aparecer contratos laborales, modalidades contractuales, donde se empieza a extender la jornada laboral. Dice, bueno, pero a ver, ¿aquí qué pasa, no? Después todo ejemplitos, hay miles de ejemplos, ¿no? Y finalmente la conclusión para mí es bastante obvia, es decir, nos vendieron la moto de la Europa de los ciudadanos y realmente lo que han construido es la Europa contra los ciudadanos. Es así de simple. Y a partir de ahí yo saco mi aprendizaje. Y fíjate, más que meter el dedo en los ojos a los que lo han hecho, que simplemente entiendo por qué lo quieren hacer, ¿no? Pues porque tienen intereses que lo llevan a hacer eso, en esa construcción de la Europa contra los ciudadanos, lo que se está explotando y destrozando es el estado del bienestar. Para eso se ha creado la Unión Europea, para destrozar el estado del bienestar. Y por tanto es la Europa contra los ciudadanos. Pues bien, cuando yo me di cuenta de eso, pues bueno, desde la mayor tranquilidad, digo, ya está. Es decir, he metido la pata tan tremendamente en este asunto, en un asunto además tan gordo, con tanta enjundia, que esto me tiene que servir de toma de conciencia para que ya no me pase más, ¿eh? Y desde luego creo que me ha servido mucho para que cuando oigo las mismas voces, que se revisten con caras distintas, con tonalidades distintas, pero yo ya sé oír ese sonido, ese zumbido de fondo, digo otra vez lo mismo. Te lo visten de mil maneras, otra vez lo mismo. Y a partir de ahí, pues ya está. A partir de ahí ya lo que he aprendido es a no seguirle el juego. Y efectivamente, mucho más que poner mi empeño en pelearme con ellos, es decir, bueno, no, yo tengo que centrar mi vida en algo que vaya escapando de sus tentáculos. Tengo que ir forjando un estilo de vida, una vida que se mueva por unos parámetros, por unos derroteros, que indudablemente esos tentáculos afectan, pero que afecten lo menos posible, ¿no? Y ahí, en esa conciencia, es en lo que estoy. Pero evidentemente lo que es la Unión Europea es el gran fiasco, ha sido el gran engaño, donde la mayoría de los europeos hemos entrado y todavía muchísimos europeos no terminan de darse cuenta de la auténtica verdad. Y ciertamente todo el tema, como comentaba muy bien Juan, de referéndum, etcétera, etcétera, claro, lo temen porque como cada vez más gente empieza a tomar conciencia de eso y cada vez que se convoca cualquier cosa, lo que sale es precisamente lo contrario a lo que ellos pretenden, pues como si pudiera, también lo ha apuntado Juan y yo lo hago mío, parece una broma pero no lo es, si pudieran eliminar las elecciones y buscarían ahí procedimientos que lo están buscando por cierto, ya están hablando, seguro que sí, para quitarlas del medio. Sí, ¿no? Dejar para ver si se contrata tal jugador o si las ferias se amplía o no se amplía, eso sí es importante. No, están, bueno, perdona, sí, es interesante. Sí. Están hablando de que no vote todo el mundo, sino que como que se sortea en una serie de gente y votaría solo una serie de gente. Sí. Están viendo de qué manera. Fuerte. Bueno, terminamos el programa de actualidad. Muchísimas gracias, Emilio, Juan y Emilio. Muchísimas gracias a todos vosotros. Namaste a todos. Gracias.